continuamos con nuestro programa junto al piano dedicado al señor amor Armando Manzanero. Y vamos a escuchar otra de sus emblemáticas canciones del año 1967. Casi todas estas canciones pertenecen a ese álbum A mi amor con mi amor. Y esta fue presentada en la radio el 5 de abril de ese mismo año y pues realmente fue un éxito. Para él representaba pues no sé, su madurez como compositor. Decía que la madurez sentimental, valga la redundancia, que había adquirido en ese momento ya a esa edad, le permitía el poder escribir una letra como la de la canción Contigo aprendí, que es nuestro siguiente tema. Pero tiene una anécdota detrás. Esta canción Contigo aprendí, aparentemente, según cuenta él mismo en sus entrevistas y en muchos escritos que varios cronistas musicales hicieron, él, estando muy joven en la Ciudad de México, cuando él trabajaba como acompañante en esos bares, había uno que se llamaba El Pollito, por cierto, el otro se llamaba Candilejas, bares que trabajaban todas las noches excepto los lunes. Ahí él conoce a una mujer de Culiacán, Sinaloa, a la que acompaña al piano. Decía que era una mujer bellísima, espectacularmente bella, que quizá no cantaba tan bien, pero que todo lo compensaba con su presencia. Y cuando terminaban de trabajar, ella le pedía a Manzanero, Manza, Manzanita, le decían Mandín, le decían de muchas maneras, le pedía que le echara la botada, como se decía antiguamente, no era el raid, era la botada a su casa, porque Manzanero tenía un bocho, todo fregado, pero por lo menos lo llevaba y lo traía. Y entonces él todas las noches al salir de trabajar llevaba a esta señora a su casa. Ella lo invita un día a comer porque supuestamente era una excelente cocinera y su especialidad eran los ostiones en escabeche. Y lo invita a comer un lunes. Armando Manzanero, muy agradecido, va a la comida y cuando terminan de comer, él le pregunta, le cuestiona que por qué lo invitó en lunes, que qué raro si las invitaciones a comer generalmente se hacen en sábados o en domingos. Y ella le contesta que los nombres de los días de la semana los inventamos los hombres, los humanos, y que le pusimos esos días pues porque a alguien se le ocurrió y a alguien le dio la gana, pero le dice para nosotros, para mí hoy es un domingo, para usted puede ser un sábado. Entonces que él ahí tuvo la idea de que pues la semana tiene más de 7 días y que se pueden llamar como sea. Y además, por ejemplo, cuando habla de que a ver la luz del otro lado de la luna, él contaba que a él lo sorprendió de una manera muy agradable, así como que lo maravilló cuando conoce el departamento donde vivía esta señora, ese estilo decorativo del departamento, porque dice que él pues venía muy acostumbrado a las paredes blancas, lechosas, todo muy clarificado de Yucatán, y llega ahí y se encuentra con un estilo, pues yo me atrevería a traducir de lo que él cuenta casi psicodélico, con mucho colorido, paredes de colores, cuadros muy coloridos y muy modernos. Entonces él entra en ese momento a un mundo, a una forma de vida que desconocía y por eso él decía que eso le permitió ver la luz del otro lado de la luna. Él siempre negó que hubiera un romance entre él y esa señora. Sin embargo, hay una anécdota platicada por Carlos Cuevas, que fue muy amigo de Armando Manzanero y uno de sus mejores intérpretes, diría yo, porque a mí me gusta mucho cómo canta Carlos Cuevas, que incluso estando él en concierto en la ciudad de Mérida, Yucatán, le habla a Armando Manzanero para pedirle que le reserve unos lugares para su esposa. Llega la señora, que era la que había sido su primera esposa. Llega la señora con sus familiares, con sus acompañantes, se sientan en los lugares de honor que les habían reservado y cuando va a cantar Carlos Cuevas Contigo aprendí, dice que le dedica la canción a la musa de esa canción, la que había inspirado la composición Contigo aprendí. Y que después de eso, al día siguiente, Armando Manzanero le llama y le dice, compadre, me metiste en un problema porque mi esposa sabía que esa canción no se la hice a ella.
Pero Contigo Aprendí es una canción bellísima y la verdad es que no podíamos dejar de incluirla en este repertorio, así que a continuación la vamos a escuchar. Adelante, Carlos y Cecilia, por favor. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. En momentos como este yo quisiera ser público del programa para aplaudirles fuertemente, porque Gracias. de verdad que la inspiración y la delicadeza, esa sensibilidad para interpretar temas como este, no cualquiera, mi querido Carlos. Gracias. ¿Qué sientes cuando cantas canciones de este tipo? El primer paso es olvidarse de dónde estás. Porque si te pones a pensar cómo te ves, o cómo te ven, o cómo te oyen, pierdes el hilo. Entonces, Concentración sí, total. Definitivamente, siempre ha sido un debate entre mis amigos y yo. Es que este canta muy bien y este interpreta muy bien. Para mí, el intérprete es una cosa, el cantante es Exacto. otra. Como bien lo dice, ¿no? Interpretar es acercar el personaje, tanto en poesía, en actuación, teatro, lo mismo en un piano, lo mismo en una canción. Poderte contagiar de lo que dice la canción, ¿no? Entonces, pues eso, más que nada es olvidarte y dejarte llevar por la letra, o sea, sentir que tú estás hablándole a alguien, diciéndole esto a alguien y solo va fluyendo. Es que acabas de decir algo que es importantísimo y tienes toda, bueno, yo coincido al 100% contigo.
Cantantes puede haber muchos, muy técnicos, muy preparados, con voces espectaculares, pero que no te proyectan el sentimiento que lleva implícito la canción, ¿no? Yo creo que la interpretación muchas veces vale más que una maravillosa voz, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista. De hecho, Armando Manzanero era un Exacto. gran intérprete. Y fíjate que una voz muy cortita, por decirlo de alguna manera, claro, él tenía a su favor que tenía una afinación perfecta. Y un registro vocal amplio también. Exacto, eso quería comentar también. Y es también muy digno de comentar que se nota tanto la madurez en su forma de cantar y su forma de interpretar conforme van pasando los años y va grabando los discos. Se nota ya ese quehacer profesional, esa maestría que llegó a dominar de una manera impresionante, al grado de, pues no sé, los últimos años básicamente sus presentaciones y sus conciertos hacía muchos, por ejemplo, con Susana Zabaleta, que es una voz espectacular, y sin embargo, él con su voz que no era de ese calibre, nunca desmereció. No, para nada. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Armando Manzanero, a mucha gente no le gustó su estilo, pero estoy seguro que las canciones de Manzanero suenan a Manzanero con él. Fíjate, sí. Ahora que lo dices. Mucha gente no le gusta, pero escuchas versiones maravillosas de la gente, pero cuando tú escuchas a Manzanero, saben a Manzanero. Fíjate que a mí con Manzanero me pasa algo, no sé, curioso. Voy a poner este ejemplo. Manzanero, sin ser un gran cantante, expresaba sus canciones de una manera que te conquista, porque hasta hoy, aunque él ya no esté físicamente, sigue conquistando corazones y oídos. Cosa que no me pasa, por ejemplo, con otro excelente compositor, mucho más actual, otro tipo de canciones, pero que tiene canciones muy bellas, que es el español Alejandro Sanz. A mí él, interpretando sus canciones, no me gusta, porque no le entiendo. Yo escucho sus canciones versionadas por otros cantantes y me parecen espectaculares. En cambio, Manzanero era muy bueno para cantar sus propias canciones, y eso lo descubrió Marco Antonio Muñiz. Parece mentira, ¿no? Una voz, un intérprete del calibre de Marco Antonio Muñiz, decir, ¿cómo es posible, maestro, que usted no grabe un disco cantando sus canciones? Y bueno, así empezó esa historia discográfica de Armando Manzanero. Y bueno, y en su andar realmente, pues ya habíamos comentado que más de 745 composiciones registradas, de ellas 150 o un poquito más, llegaron a ser éxitos internacionales, y si mencionamos voces que lo hayan interpretado, creo que no acabaríamos en toda la noche. Por mencionar algunas de las más importantes, pues ya Marco Antonio ha sido mencionado varias veces, Pedro Vargas, Alejandro Fernández, quien por cierto, Manzanero decía que era su mejor intérprete ranchero, Alejandro Fernández. Pedro Fernández, Ana Gabriel, Pepe Jara, José José, Aranza, Juan Gabriel, Bronco, Café Tacuba, Carlos Rivera, Luis Miguel, Edith Márquez, José José, otro vozarrón, Los Panchos, Lisette, Patti Cantú, María Medina, Imelda Miller, yucatecas como él, y también excelentes voces, también grandes intérpretes de Manzanero. Amparo Montes, ¿dónde dejamos Amparo Montes? La Rondalla de Saltillo, Víctor Iturbe, Eugenia León, Susana Zabaleta, en fin, se nos iría la noche mencionando a sus intérpretes. Pero hay una intérprete a la que él quiso mucho y con la que tuvo una relación muy estrecha. En el año de 1961, cuando él trabajaba como productor en una disquera, él conoce a Angélica María, que en ese entonces tenía 16 años. Angélica María estaba tratando de grabar un disco, ella ya era actriz, y ella quería cantar, quería grabar un disco, y su mamá, que estaba pues inmersa en el mundo del espectáculo, le decía, mijita, yo hago películas, pero no hago discos. Entonces, tú consíguete una editorial, consíguete una disquera, y ve que te hagan el disco que tú quieres hacer. Entonces, la lleva Armando Manzanero, la conoce accidentalmente, y la lleva a la disquera Musart. Y el productor en turno le dice, cánteme algo, una canción viejita. Entonces dice Angélica,
Pues una canción viejita, yo me acordé que mi abuelita me enseñó esa de una ranchera, chaparrita me voy, algo así, ¿no? Y le dice, no, eso no. Bueno, pero entonces una canción viejita, ¿cuál? Y le dice, Armando Manzanero estaba como acompañante en el piano. Y él le pregunta, ¿conoces la canción Si me comprendieras? Y ella le dice, sí, claro, sí la conozco, me la sé, porque mi mamá, porque mi abuelita, etcétera. Y empieza Angélica a cantar Si me comprendieras, y Armando queda fascinado con Angélica María. Y decide él llevarla a Mozart y producirle sus primeros discos. La primera canción que Armando Manzanero le da a Angélica para cantar es Eddie Eddie. Yo nunca me hubiera imaginado que Eddie Eddie fuera composición de Armando Manzanero. Y así por el estilo, en ese primer disco de Armando Manzanero, Canciones, grabado por Angélica, hay títulos muy simpáticos, Johnny el Grande y cosas así. Pero sin embargo, Manzanero de ahí empieza a tener una relación muy estrecha con ella, al grado de que Angélica María hace que su mamá incluya en sus películas la música de Armando Manzanero, y si la mamá no producía, era otro productor, ella ponía como condición que si la película no la musicalizaba Armando Manzanero, ella no hacía la película. A ese grado llegó a ser la relación amistosa artística entre Manzanero y Angélica María. Y bueno, Armando Manzanero decía que para este oficio había o hay siempre que tener buen vocabulario y amor por la música. García Márquez dijo alguna vez sobre Manzanero que él era uno de los más grandes poetas actuales de la lengua española. Y Carlos Monsiváis, por su parte, le atribuía la virtud de haber llevado a la gente a vivir un inevitable enamoramiento del amor. Canciones que saben como el más profundo de los besos. Imagínense para que grandes de las letras se expresaran así de Manzanero. Manzanero grabó más de 30 discos, hizo programas de radio, de televisión, musicalizó programas, por ejemplo, como Cándido Pérez, Investigador privado muy privado, Juego limpio, La lechería, Solo para adúlteros, entre otros. También musicalizó, como ya había yo contado, películas y telenovelas como Sor Batalla y Nada personal. Creo que de las más conocidas y exitosas fueron estas, Nada personal en el 96 y Mirada de mujer en 1997. Él regularmente hacía muchas presentaciones en escenarios de nuestro país y también en otras partes del mundo, y llegó a pisar escenarios internacionales tan importantes como el Lincoln Center, el Madison Square Garden en Nueva York, el Memorial en Sao Paulo, el Canecao en Río de Janeiro y los teatros Colón en Buenos Aires y el Teresa Carreño de Caracas. Tremendos escenarios, y esto solo por mencionar algunos, y que son los de América. A lo largo de sus 7 décadas de inspiración, pues realmente Armando Manzanero decía que él no tuvo momentos difíciles, que había sido un tipo que había sido bendecido por Dios, que no era una persona difícil, él no se consideraba una persona difícil, y que pues él se cuidaba mucho para hacer este trabajo, se levantaba muy temprano, dormía muy poco, no se desvelaba y decía, no le meto mucho a la bohemia como hacen otros músicos y compositores. O sea, yo fui un señor que vino con mis papeles de música escritos para luchar y encontrar un lugar en este difícil mundo de la composición. Así era Armando Manzanero. Claro, él decía que no le metía mucho a la bohemia, pero también en una entrevista dice que era muy relajiento y que ese fue el motivo de su primer divorcio. También decía que no era mujeriego, pero en otra plática también decía que la mujer lo volvía loco y no de balde se casó 5 veces, más las con las que no se casó. En fin, en otro momentito vamos a hablar de eso, pero ahora vamos a escuchar otra hermosa canción. Esta tiene un ritmo un poquito diferente, es una canción hermosa con un mensaje profundo de amor, de intimidad y sobre todo de conexión emocional. ¿Qué les parece si escuchamos ahora, por supuesto con Cecilio y con Carlos, esto que se llama Tengo? Tengo la mejor estrella que en la noche brilla para darte a ti. Tengo la rosa más bella
que la primavera pudo concebir. Tengo un verso de amor y un beso lleno de calor. Eso y más tengo para darte a ti. Tengo una y mil razones, feria de emociones para darte a ti. Tengo la ansiedad que espera y una vida entera para darte a ti. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti. Tengo un verso de amor y un beso lleno de calor. Eso y más tengo para darte a ti. Tengo una y mil razones, feria de emociones para darte a ti. Tengo la ansiedad que espera y una vida entera para darte a ti. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti, para darte a ti, para darte a ti. Después de escuchar Tengo, vamos a comentar un poquito las voces internacionales que también grabaron muchísimos de los temas de Armando Manzanero, y no solo voces, también músicos de diferentes características. Por ejemplo, podemos mencionar entre las voces a Celia Cruz, Olga Guillot, Cristina Aguilera, Alejandro Lerner, Alejandro Sanz, Ana Torroja, Andrea Bocelli, Shirley Bassey, Vicky Carr, Claire Fisher, Lucho Gatica, de quien ya había yo hablado, Eddie Gourmet, Julio Iglesias, Steve Lawrence, Filipa Giordano, Fito Páez, Pancho Céspedes, donde lo vamos a dejar atrás, que es uno de sus mejores intérpretes también, Johnny Mathis, Sarita Montiel, David Bisbal, Nelson Ned, Nina Pastori, en fin, Miguel Bosé, Natalie Cole, Nelson Ned, Omar Portuondo, esa voz extraordinaria de Cuba, el propio Pablo Milanés también interpretó a Armando Manzanero, y Paul Muriat con su orquesta también fue uno de los que interpretó sus temas, así como Bebu Silvete. Y en la lista también está, por supuesto, Frank Sinatra. En fin, es una lista interminable, no terminaríamos en toda la noche de mencionar a las personas que cantaron o interpretaron con sus instrumentos la música de Armando Manzanero. Él decía, entre muchas otras cosas, que la música es el alcahuete más grande que puede haber en el mundo. Oigan esto que él decía, con sus palabras: a mí me valen M los señores de 2 metros, los muy bonitos y los que salen del gimnasio, también los modelos, porque cuando yo asiento las manos en el piano, se van para el todos. Eso decía Armando Manzanero. Y tiene razón, realmente, si lo recordamos, Armando Manzanero físicamente, él mismo hacía bromas sobre su estatura, sobre lo cortito de sus piernas, sobre su físico, y sin embargo tuvo muchísimo éxito con las mujeres, mujer a la que le ponía el ojo, mujer a la que conquistaba y que terminaba teniendo una relación con él. De verdad que fue muy exitoso. También se consideraba un cantante inmensamente frustrado. Decía que le hubiera gustado ser un cantante como Luis Miguel, con el físico de Tom Cruise y Mel Gibson.
así de sencillito. A finales de la década de los 70, Armando Manzanero decide dejar aquellas polémicas de las demandas por Somos Novios y todo esto, decide dejarlo todo de lado y continuar con su camino de éxito alrededor del mundo. Y tuvo sonados triunfos en certámenes internacionales, como por ejemplo el Festival Yamaha de Tokio, con una canción que se llamó Es mi corazón un vagabundo, esto fue en 1978, y otra que se llamó Corazón Amigo en 1982. Por supuesto que una de sus canciones más destacables para este tipo de eventos, de concurso, de música, se trata de Señor Amor, que es la canción con la que le pusimos título a este programa. Y en 1978 este extraordinario tema le valió el primer lugar en el Festival de la Canción de Mallorca en la voz de la entonces debutante tamaulipeca Dulce. Y hay una anécdota con esa canción que Cecilio se la sabe muy bien, entonces yo le voy a pedir que la cuente, la de Señor Amor y Dulce. Primer palenque en Campeche. Fue por donde está Salubridad y todo el mundo quería saber qué era un palenque que se veía en las películas. Y llega la primera estrella, Dulce. Fue impresionante porque al estar en de los primeros que llegamos, ella hace prueba de sonido y sale. Fue impresionante realmente. Cuando hace la prueba de sonido, la gente piensa que es una pista. Y finalmente ella canta sin el micrófono y es cuando nos damos cuenta de esa maravillosa voz de una canción que le hicieron por encargo además. Se la encargó Emilio Azcárraga para que fuera a representar a México a Manzanero. Y Manzanero no encontraba quién la cantara hasta que alguien le presenta a Dulce, que te digo era una debutante. Qué belleza de canción. Pero también hay otra partecita de la historia de la canción, que es que Señor Amor, pues la canción era muy bella, ellos van a representar a México. Dulce cuenta que incluso iban tan humildemente a representar al país, sin recursos, no habían apoyos como en otras ocasiones, y ella con el poco dinero que tenía se va a un mercado de la Ciudad de México y se compra 2 trajes muy típicos de México, no de charro, pero creo que algo así tipo oaxaqueño, algo así. Y se compra uno de un color y otro de otro color porque era para lo que le daba el dinero que tenía para ir a cantar Señor Amor a Mallorca. Llegan y los hospedan así como que con el montón, pero ese festival era como de 4 días, o sea, tenían que ir avanzando, no sé qué tantas canciones habían y los que avanzaban pues seguían, ¿no? Entonces, primer día escuchan Señor Amor y, pues sí, estos traen buen material. Los cambian de hotel, los ponen en una mejor habitación, los empiezan a atender mejor, al siguiente día pasan a la siguiente etapa y los ponen ya creo que hasta un chofer, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de la anécdota es que llega el día de la final y Dulce había estado insistiendo con Armando Manzanero de que quería terminar la canción arriba, en ese Señor Amor final que ella hace espectacular. Ella quería que así terminara la canción y Armando le decía, no Dulce, no hay que arriesgar, normalita, así abajo, como lo hemos estado haciendo. Entonces, los primeros días Dulce pues se alinea, muy obediente, pero cuando llega a la final, ella decide que lo va a hacer porque ella siente que así la canción va a triunfar. Entonces, cuando llega el momento de decir el Señor Amor final, ella le hace señas a la orquesta, detiene a la orquesta y termina el Señor Amor hasta arriba y se viene abajo el teatro en aplausos, todo el público se puso de pie y es cuando ellos obtienen ese primer lugar en el Festival de Mallorca con una decisión autónoma de Dulce al interpretar. Bueno, la canción era muy buena, no de gratis había llegado a la final, ¿verdad? Pero ella se toma esa libertad, la termina a su estilo, como ella la quería, y gana en el primer lugar. Pero bueno, no es esa la que vamos a escuchar porque Carlos Sandoval no es Dulce, entonces él no nos va a cantar Señor Amor. ¿Eres dulce? ¿De qué sabor? Sí. Mi mamá decía de chocolate, no, pero sí soy dulce. Sí, me imagino. Muy dulce, tierno.
Si no, mi esposa te puede decir. Wow, tú como Armando Manzanero, chiquito pero picoso. Pero en lugar de Señor Amor les vamos a ofrecer esta canción que también es preciosa. Esta canción también es de la misma época de los 60s, se llama Todavía y verdaderamente es un himno al amor. Esto pues realmente simboliza la renovación y ese afecto continuo por la persona amada. Hay un detallito en particular, que esta canción que grabara Armando Manzanero en sus inicios, en ese primer disco del año 67, poquitos meses antes de fallecer, la vuelve a grabar a dueto con Carlos Rivera para un disco que Carlos Rivera ya publicó que se llama Leyendas. Así que nosotros ahora la vamos a escuchar en la voz de nuestro Carlos, que no es Rivera, pero es Sandoval Acuña. Adelante. Todavía, cuando amanece quiero verte todo el día. Cuando anochece sigue siendo mi alegría. Tu presencia, vida mía. Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado me pregunto ¿qué te pasa? Todavía, vida mía. Todavía guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera. Todavía, vida mía. Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado me pregunto ¿qué te pasa? Todavía, vida mía. Todavía guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera. Todavía, vida mía, todavía, vida mía, todavía. Y nosotros todavía no terminamos nuestro programa dedicado a Armando Manzanero, pero tenemos que hacer una muy breve pausa. Por favor, continúe con nosotros porque lo que falta en este programa estoy segura de que también le va a gustar mucho. Volvemos.